Vamos a tomar contacto ahora con nuestro compañero Luis Pavesio, que está con un geólogo para poder conocer algún detalle más de esto que está sucediendo en Chile, porque el terremoto ya pasó, las réplicas también, pero sin embargo las informaciones que llegan desde centros sismológicos en el mundo hablan de un posible gran terremoto en esa zona particularmente. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Débora, Claudio? Hola, Buenos días. Es así como vos decís. Algunos especialistas indican que todavía lo peor no ha llegado a Chile, y por eso estamos con José Seyés Martínez, que él es geólogo y profesor de la UBA. ¿Esto es así, José? Hola, ¿qué tal? Buen día. Relativamente sí, digamos. Hay posibilidades de que haya un terremoto grande, pero también hay muchas posibilidades de que la energía se vaya disipando en terremotos de energía menor, que aparentemente es un poco lo que está pasando. En las últimas 24 horas hubo casi 150 sismos menores, lo cual es mucho, y ayuda a disipar esa energía. ¿Sí? No podemos descartar del todo la posibilidad de otro terremoto grande, pero cuanto más pequeños haya, más difícil es que haya un terremoto grande. ¿Estaba prevista que esta liberación de energía suceda en este lugar y en esta época? La época no tanto con precisión, pero sí se sabía que estaba faltando liberación de energía en toda esa zona del norte de Chile, desde la península de Mejillones hasta el sur de Perú, porque bueno, esto se maneja mucho con estadísticas, se puede hacer la cuantificación de la energía que se va acumulando a lo largo del tiempo porque se sabe la velocidad de choque de las placas y ya estaba, cuando fue el terremoto de Maule hace 2 años, ya se dijo, esto no es lo peor puede ocurrir en el norte en cualquier momento. Bueno, a lo mejor no es lo peor lo del norte y tenemos suerte y se va disipando con terremotos que, sin ser inofensivos, porque no es que los que tuvimos sean inofensivos, no son de los más destructivos. ¿Estas réplicas por cuánto tiempo se pueden seguir produciendo? Y es muy difícil de saber. Es decir, una vez que las cosas pasan, uno puede hacer la estadística de lo que pasó y hacer un cierto pronóstico, pero no puede saber nunca con certeza qué es exactamente lo que va a pasar y cuándo. Débora, Claudio, José los está escuchando, los pongo en contacto con ellos. Hola, José, Claudio Rigoli, buen día. Hola, ¿qué tal? Usted hablaba recién que se sabe la velocidad del choque de placas. ¿Cuál es esa velocidad? Y en este momento en esa zona son entre 60 y 70 milímetros por año. Lo que en términos humanos parece, y de dimensiones de todos los días, parece muy poco, pero es una velocidad geológicamente importante. Y hoy estaba diciendo también que desde el primer terremoto fuerte que hubo en Chile, días pasados hasta ahora, 270 réplicas en total. Esto abona la idea que usted dice que en las últimas 24 horas 150 réplicas en atenuar los futuros sismos, ¿no? Sí. Bueno, las 150 réplicas por encima de una magnitud de 4,5. Sí. Si contamos terremotos de menor magnitud que eso, son muchísimos más también. Es decir, lo que pasa es que hay que poner un límite a la cuenta, si no pasan a ser miles. José, le quería preguntar, sí, teniendo en cuenta cómo le va Débora Plajes hoy, que bueno, sí, ha avanzado tanto todo, ¿no? Vinculado con el mundo de las ciencias, la sofisticación técnica. ¿Por qué el tema de los terremotos todavía no aparece como algo predecible? Por el mecanismo mismo con que se producen, digamos, se produce una acumulación de energía sobre un material que tiene una determinada resistencia, pero esa resistencia no es la misma en todo el cuerpo del material, ni la velocidad de acomodamiento a la deformación es la misma, por lo tanto uno sabe que en una determinada área geográfica, estadísticamente, y esto lo podemos saber porque ya llevamos cerca de 150 años de acumulación de datos, está faltando algo, pero ese algo que está faltando puede ser mañana, dentro de 10 años o dentro de 100, porque vuelvo a insistir, las estadísticas hacen promedios muy grandes, pero el detalle es imposible de predecir. De hecho, se está avanzando, digamos, con mucho más éxito en la predicción de erupciones que la de terremotos. José. Pero ya podemos predecir esto, digamos, ¿está faltando o no está faltando un terremoto grande? José, en esta escala de Richter que siempre nombramos nosotros y damos el 5.3, 7.8, el crecimiento es geométrico. ¿Qué significa, por ejemplo, una décima diferencia? Poniendo un ejemplo, 7,8 a 7,9, la intensidad de la violencia de ese terremoto. Yo estaba calculando un poco esta mañana estas cosas, y la diferencia entre un terremoto de intensidad 9, que sería cercano a lo que fue en Japón hace 2 años,
y el terremoto de 9,5, que fue el más violento registrado en Chile, hay una diferencia de 10 unidades de magnitud. Uno es 10 veces más grande que el otro. O sea que yo necesito 10 terremotos de magnitud 9 para disipar la misma energía que disipo con uno de magnitud 9,5. Números aproximados estamos hablando, pero es para darse una idea. José, también en ese mismo sentido de lo que recién le explicaba Claudio, le quería preguntar por otro dato que aprendimos con los últimos terremotos, ¿no? El tema de la profundidad. Siempre estamos prestando la atención a cuántos grados en la escala de Richter tiene un movimiento sísmico, pero aprendimos, por lo menos nosotros que no conocemos el tema, a través de la difusión periodística, que a menor profundidad, más es el efecto devastador. ¿Es así? Exactamente, es así, y tiene que ver tanto con la profundidad como con las características geológicas del terreno. Pero fue muy característico y definitorio de esto cuando fue el terremoto de Haití, que fue un terremoto devastador del cual Haití todavía no se ha recuperado. Fue un terremoto de una intensidad que en este momento no recuerdo, pero creo que fue 7 y algo. Bueno, pero fue muy somero, fue a menos de 10 kilómetros de profundidad. En ese entorno de tiempo, en esos mismos días, hubo un terremoto similar debajo de Santiago del Estero, pero a 100 kilómetros de profundidad, claro. Y en Santiago del Estero no se enteró nadie. Claro, y entonces eso de la profundidad es sumamente importante también. Y eso que usted está explicando, ¿no? Teniendo en cuenta que usted recién dijo que desde hace 150 años tenemos datos, de modo que podemos empezar a hacer estadísticas y previsiones. El tema de la profundidad, ¿es habitual que pase lo que sucedió en Haití, que es tan cercano a la Tierra que el efecto es devastador? ¿O normalmente se dan en capas más profundas? No, tiene que ver con el contexto geológico de cada lugar y con el tipo de falla que se moviliza. Eso desde el punto de vista geológico ya está muy bien caracterizado. Sabemos muy bien qué es lo que pasa en cada sitio. Eso, digamos, es de lo poco que tenemos totalmente claro. ¿Cuáles son las zonas entonces más peligrosas, digamos, hoy? Las zonas más peligrosas hoy y desde hace un tiempo geológico y por un futuro geológico bastante prolongado, son aquellas en las cuales chocan dos placas, donde una placa se está metiendo por debajo de otra y, digamos, los esfuerzos son compresivos. Los materiales para romperse o para deformarse cuando los comprimimos necesitan mucha más energía que cuando los estiramos. Y esto es lo que nos marca, por ejemplo, la gran diferencia que hablábamos antes con algunas personas, ¿por qué no hay sismos tan importantes en el Atlántico? Bueno, la razón es que en el Atlántico las placas, América del Sur y África se están separando. Y para separarse la energía necesaria para deformar esas rocas en lo que nosotros llamamos en tensión, en tracción, es mucho menor que cuando comprimimos. Entonces, cuando comprimimos, como el material es más resistente en la compresión, tenemos que darle más energía de alguna manera a ese resorte para que se deforme y se rompa. José, a ver, para tratar... No sé si se entendió. No, se entiende, sí, no, perfectamente. La pregunta es algo que parece infantil en el sentido como para tratar de comprender por qué tiene que suceder un terremoto, por qué sucede, por qué el desplazamiento de las placas. Y bueno, eso es el funcionamiento de la Tierra. Digamos, la parte externa de la Tierra está cubierta con unas placas que son bastante rígidas en términos de tiempos cortos, pueden ser plásticas en tiempos geológicos muy prolongados, de decenas y centenas de millones de años, pero en tiempos del minuto, del segundo son fundamentalmente rígidas. Y esa acumulación de energía por el movimiento de las placas, movidas desde fuentes de energía que vienen del interior, esto excede lo que podemos de alguna manera explicar ahora, es eso, ese movimiento existe, es como inevitable y bueno, es lo que produce eso. Es decir, son fenómenos totalmente naturales que han ocurrido desde que, digamos, la parte externa de la Tierra se consolidó y empezó a haber este movimiento de placas. Y bueno, es decir, una cosa que yo siempre digo es que la naturaleza no tiene propósitos, solamente tiene fenómenos, y como nosotros vamos ocupando sitios por el crecimiento de la población cada vez más riesgosos, cada vez sentimos más cómo nos afectan esos fenómenos naturales, José, que son absolutamente naturales. Naturales. ¿El cambio climático tiene algo que ver con los terremotos? No, el cambio climático es algo que también ha ocurrido en la Tierra desde que la Tierra es Tierra y sobre todo se intensificó cuando aparece la vida. Es decir, la vida ha cambiado completamente la composición de la atmósfera y ese proceso, más procesos de variación en el sistema solar, más toda una serie de fenómenos muy complejos, han ido cambiando el clima
completamente en forma cíclica y hay oscilaciones de distinta magnitud, dentro de oscilaciones más grandes, dentro de oscilaciones todavía más grandes y así. O sea, el cambio climático es algo que a lo mejor el hombre en estos últimos decenios ha estado influenciando, pero también es algo que hay una ondulación de fondo que existió siempre. José, por último le quería preguntar, Sí. porque lo escuchamos hablar con mucha pasión y conocimiento, ¿por qué decidió ser geólogo? ¿Por qué decidí ser Sí. geólogo? Bueno, en realidad yo había decidido ser químico, soy técnico químico egresado del Otto Krause, siempre lo digo con mucho orgullo, y entré a la Facultad de Ciencias Exactas a seguir química. Y ahí me enteré en el curso de ingreso, que era en aquella época, todavía no existía el CBC, de la existencia de la geología, que era una carrera que yo desconocía totalmente. Bueno, los geólogos que tuve la fortuna de tener de profesores me hicieron tomar cariño por esta carrera, que además, y esto fue muy importante, era una carrera al aire libre y con muchas posibilidades de viajar y de salir y de conocer lugares. Y bueno, ahí estamos, en eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Muy José. amable también. No, gracias a ustedes, por favor. Un placer escucharlo con la pasión que habla, ¿no? Gracias. Hasta luego. Pausa, ya volvemos con las noticias.